La historia está llena de batallas libradas con gran coraje, pero muy pocas naciones lograron capturar esa tenacidad en el cine de forma tan vívida como Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Estas películas no solo contaron historias, sino que se convirtieron en una parte esencial de la memoria nacional, mezclando la verdad, la propaganda y una pura maestría artística. Lo que los hace perdurar no son solo explosiones o uniformes, sino el pulso humano detrás de cada fotograma. Así que, ¿qué películas se elevaron por encima del resto y por qué siguen siendo imposibles de olvidar? Sumerjámonos en 15 de las mejores jamás hechas. Dunkerque, 2017. Imagina encontrarte en una playa con 400.000 soldados, aguardando una salvación que tal vez nunca llegue. Ese es el mundo en el que Christopher Nolan te sumerge con Dunkerque, una obra maestra moderna que no solo muestra la evacuación, sino que te la hace sentir en los huesos. Olvídate de la narrativa bélica tradicional. No hay discursos largos, ni mapas con flechas en movimiento. En cambio, Nolan estructura la película en torno a 3 relojes que no se detienen: una semana en tierra firme, un día en el mar abierto y una hora en el aire. Lo que hace que Dunkerque sea tan implacable es cómo juega con tus sentidos. La banda sonora usa una ilusión sonora, el tono Shepard, que parece subir sin cesar, más y más alto, sin resolución. Eso significa que el pánico nunca se desvanece. El latido de tu corazón se siente como parte de la banda sonora, y cuando el Spitfire de Tom Hardy surca el cielo en casi silencio al final, no es solo alivio, es un triunfo nacido de la extenuación. El nivel de detalle es asombroso. Nolan filmó con barcos y aviones reales siempre que le fue posible, frecuentemente utilizando cámaras IMAX sujetas a aviones de combate. Incluso coreografió a los extras para que se movieran como olas de hombres varados, de modo que la marea humana en pantalla se sintiera aplastantemente real. Apenas hay diálogo, pero ese silencio es precisamente el punto clave. La guerra no siempre se grita, se soporta. Dunkerque es más que una película, es un desafío sensorial, un recordatorio cinematográfico de que a veces la supervivencia misma es una victoria, una elección audaz para iniciar nuestra lista y prueba de que, incluso en el siglo XXI, el cine bélico británico aún sabe cómo conmover el alma. El puente sobre el río Kwai, del año 1957. Alec Guinness, una jungla de bambú y un puente que se convirtió en un monumento a la obsesión. Ese es el inquietante corazón de El puente sobre el río Kwai, de David Lean, una de las películas bélicas más premiadas de la historia del cine. Pero detrás de sus 7 Oscars se esconde una profunda historia sobre la delgada línea que separa el deber de la locura. Ambientada en un campo de prisioneros japonés, sigue al coronel Nicholson, un oficial británico que se niega a dejar que sus hombres se desmoronen. Su rígida creencia en la disciplina comienza como supervivencia, pero muta en algo más oscuro, una obsesión por demostrar la superioridad británica construyendo el puente del enemigo a la perfección. En lugar de resistencia, Nicholson se embriaga con el éxito, sin darse cuenta de que su propio orgullo está ayudando a sus captores. Lean no se conformó con escenografías ni con medias tintas. Construyó un puente de ferrocarril a tamaño real en las profundas selvas de Sri Lanka, únicamente para cargarlo de explosivos para el gran final. Cuando el primer intento de filmar la explosión fracasó, reconstruyeron algunas de sus partes, solo para hacerlo estallar de nuevo. Ese nivel de compromiso brindó a la audiencia un espectáculo tan auténtico, que uno siente que está presenciando la historia, no una simple ficción. Guinness nos ofrece una de las interpretaciones más complejas del cine, mostrando calma, autoridad y un lento desmoronamiento. Hacia el clímax, cuando el puente está completo y la destrucción se cierne, la película medita sobre el orgullo, la obsesión y las extrañas formas en que la guerra reconfigura el honor humano. El puente sobre el río Kwai no es solo un film bélico, es un estudio psicológico, una advertencia y una gran epopeya en uno. Demuestra que a veces las batallas más peligrosas no se libran con potencia de fuego, sino con la mente. Un puente demasiado lejos, 1977. Un plan tan ambicioso que parecía brillante en el papel y se derrumbó espectacularmente en la realidad. Esa es la historia de la Operación Market Garden, llevada a la pantalla en Un puente demasiado lejos de Richard Attenborough. A diferencia de los cuentos heroicos habituales, este no se anda con rodeos. Trata de una misión que buscaba terminar la guerra pronto, pero en cambio se convirtió en uno de los mayores errores de cálculo de los aliados. El reparto es un auténtico quién es quién del cine de los años 70. Sean Connery, Michael Caine, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Gene Hackman, Robert
Robert Redford, y la lista es interminable, pero Attenborough utiliza esa influencia de estrella no para el lucimiento personal, sino para dejar bien claro cuán masiva fue la catástrofe. Desde generales que toman decisiones con excesiva confianza, hasta soldados varados sin radios, cada perspectiva está empapada de tensión. La película no escatima detalles al mostrar cómo la logística, el clima y la pura arrogancia pueden desbaratar incluso los planes mejor trazados. En lugar de discursos de victoria, uno se encuentra con barro, caos y líneas de comunicación rotas. Y en su corazón está el general Boy Browning, atormentado tanto durante como después de la guerra. Al parecer, su fracaso influyó en los personajes oscuros y atormentados de su esposa Daphne du Maurier en sus novelas. Filmada con enormes decorados prácticos y tanques reales, Attenborough recrea la escala de Arnhem con una precisión aplastante. Se siente el peso del puente que se cierne como un objetivo literal y un símbolo de la desmesura humana. Un puente demasiado lejos no trata de ganar, sino del costo de la soberbia. Convierte la derrota en una historia que merece ser contada, demostrando que el mayor poder del cine no reside en celebrar el triunfo, sino en la capacidad de iluminar el fracaso. Batalla de Inglaterra, 1969. Los motores rugen, las hélices gritan y la historia alza el vuelo. La Batalla de Inglaterra es el tipo de película que no solo relata una campaña, sino que la resucita. Estrenada en 1969, narra la historia de cómo la RAF contuvo a la Luftwaffe en el verano de 1940, cuando el destino de Gran Bretaña pendía literalmente de las nubes. Lo que convierte a esta película en un icono no es solo su extenso reparto, sino su audacia. Los productores reunieron una de las fuerzas aéreas privadas más grandes jamás vistas en pantalla, incluyendo Spitfires y Hurricanes. ¿El problema? Encontrar aviones alemanes que pudieran volar. La solución fue una genialidad. Se usaron aviones de fabricación española, que aún llevaban motores Rolls-Royce Merlin, los mismos que impulsaban a los cazas británicos. Eso significaba que en algunas escenas era Merlin contra Merlin, un giro irónico incrustado en las batallas aéreas. Las secuencias aéreas son impresionantes. Sin la red de seguridad del CGI, cada picado, pérdida y acrobacia se filmó de verdad. No están viendo maquetas ni miniaturas, sino un ballet aéreo interpretado por pilotos reales que llevan al límite las máquinas más icónicas de la historia. Pero no es solo espectáculo. La película muestra la desgarradora realidad de pilotos superados en número, la tensión en los comandantes y el coraje diario de las tripulaciones de tierra que sabían que un solo error podía significar un desastre. Las apuestas no son abstractas. Están grabados en cada nota del motor. La Batalla de Inglaterra es menos una película y más un estruendoso homenaje a la aviación, al coraje y a la pura determinación. Demostró que el cine, cuando se nutre de autenticidad, puede hacer que la historia se sienta viva de la manera más visceral. Los destructores de presas, 1955. ¿Cómo destruyes una presa enemiga cuando las bombas convencionales rebotan? La respuesta se convirtió en uno de los experimentos de guerra más audaces de Gran Bretaña y una de sus mejores películas. Los destructores de presas narra la historia de Barnes Wallis, el ingeniero que descifró la física de una bomba de rebote y los pilotos encargados de lograr que la misión imposible tuviera éxito. La película se divide claramente en dos mitades. La primera es casi científica, mientras Wallis experimenta, falla y lo intenta una y otra vez hasta que el arma se perfecciona. La segunda es un thriller de alta tensión que te mete dentro de bombarderos Lancaster, volando bajo sobre territorio enemigo, desafiando reflectores y antiaéreos para entregar su carga. El clímax sigue siendo una de las secuencias más emocionantes del cine bélico. La autenticidad es asombrosa. Muchos de los actores eran auténticos veteranos de guerra y las secuencias de vuelo se rodaron con aviones reales, escenificadas tan eficazmente que décadas después, George Lucas las usó como inspiración para la famosa carrera por la trinchera de Star Wars. Si alguna vez has notado el ritmo de las comunicaciones en cabina durante esas batallas espaciales, estás escuchando el ADN de Los Destructores de Presas. No se trata solo de un triunfo de ingeniería, sino de ingenio bajo presión, de resiliencia cuando las probabilidades son adversas y del espíritu de una nación que se niega a rendirse. La icónica música de su tema principal aún eriza la piel, un himno imponente de ingenio, valentía y persistencia. Los Destructores de Presas es la prueba de que cuando la creatividad humana se encuentra con la necesidad, ocurren milagros. Sigue siendo una de las joyas de la corona del cine bélico británico y una historia que aún inspira hoy en día. El Mar Cruel, 1953.
3. No es al enemigo al que más temes. Es el océano interminable e implacable. El mar cruel te despoja de cualquier ilusión de gloria y te sumerge en la rutina agotadora de la guerra naval en el Atlántico Norte. En lugar de victorias, medallas y triunfos, obtienes salpicaduras, cubiertas heladas y el temor constante de submarinos acechando invisibles bajo las olas. En el corazón de la historia encontramos a Jack Hawkins como el capitán Erickson, un hombre que no es presentado como un héroe en el sentido tradicional. Él está cansado, sometido a prueba y se va desmoronando lentamente bajo el peso de decisiones imposibles. Su trabajo no es ganar batallas, es mantener a sus hombres vivos y su convoy en movimiento a través de aguas que podrían convertirse en cementerios en cualquier segundo. La producción llevó la autenticidad a los extremos. En lugar de los tanques de estudio o los platós seguros, el director Charles Friend embarcó a su elenco en una corbeta real en el Canal de la Mancha. ¿Cuál fue el resultado? Los actores pasaron la mayor parte del rodaje con mareos, sus rostros verdosos y ojos hundidos fueron capturados sin filtros por la cámara. Ese agotamiento que ustedes pueden ver no es actuación, es sufrimiento. O lo que vuelve inolvidable a The Cruel Sea es su honestidad. Rehúsa embellecer la vida naval con glamour. Son extensos periodos de monotonía, que se rompen por momentos de puro terror. Son hombres que se enfrentan no solo al enemigo, sino a sus propios puntos de quiebre. Cuando Erickson se ve forzado a tomar la brutal decisión de lanzar cargas de profundidad en las mismas aguas donde su propia tripulación se está ahogando, se siente la agonía del liderazgo en su forma más cruda. La Cruel Mar no es solo una película de guerra. Es un testimonio de resiliencia, perseverancia y el heroísmo silencioso de quienes siguieron adelante a pesar de nunca saber si el mañana llegaría. Hundid el Bismarck, 1960. A veces, la guerra se siente menos como un combate y más como una partida de ajedrez, donde cada movimiento en falso cuesta vidas. Hundid el Bismarck captura esa tensión con precisión gélida, centrándose en la persecución de la Marina Real al superacorazado de Hitler en 1941. A diferencia de las películas de guerra típicas que deslumbran con explosiones, esta trata sobre estrategia, cálculo y nervios de acero. La mayor parte de la acción no se desarrolla en cubierta, sino en las salas de guerra subterráneas, donde los oficiales empujan barcos en miniatura sobre mapas, mientras el destino del Atlántico se equilibra con cada decisión. Esa elección le otorga a la película una sensación de procedimiento muy austera, recordando a los espectadores que la guerra real se libra a menudo tanto con información como con fuego. Pero lo que realmente eleva a Hundid el Bismarck es su profundo arraigo en la experiencia personal y vivida. Esmond Knight, el actor que interpreta al capitán del HMS Prince of Wales, había sido de hecho un oficial de artillería a bordo de ese mismo buque durante la verdadera contienda naval. Perdió la vista en el combate contra el Bismarck, sin embargo, casi 2 décadas más tarde regresó para volver a representar el día más angustioso y terrible de toda su existencia. Su presencia le da a la película una autenticidad que no se puede guionizar. El tono es tenso, casi documental, con un enfoque inquebrantable en la persecución de alto riesgo. Cada señal interceptada, cada ajuste de rumbo se siente monumental. Al llegar al clímax, cuando el Bismarck finalmente encuentra su fin, el alivio no es triunfal, es aleccionador, un recordatorio del alto costo humano que se esconde tras los titulares. Hundir el Bismarck demuestra que a veces las películas de guerra más cautivadoras son las que abandonan el espectáculo por el realismo, ofreciendo una fría y angustiante visión de la estrategia bajo fuego. Hielo en Alejandría, 1958. Imaginen esto, el desierto del norte de África, un calor abrasador y una ambulancia destrozada que transporta a un grupo dispar de supervivientes. Esa es la claustrofóbica premisa de Hielo en Alejandría, un thriller de supervivencia donde el verdadero enemigo no son los disparos, sino el desierto mismo. Tras la caída de Tobruk, un oficial británico, 2 enfermeras y un sospechoso oficial sudafricano se adentraron en las dunas, desesperados por alcanzar la seguridad en Alejandría. Cada milla es una prueba, la arena arrastra sus ruedas, el sol abraza su piel y la paranoia carcome profundamente sus mentes. ¿Será que uno de ellos es secretamente un agente enemigo? El director J. Lee Thompson construyó la tensión como un fuego lento y constante. Las escenas se alargan con el calor sofocante y el agotamiento extremo hasta que la paranoia se dispara bruscamente, dejándote tan reseco y nervioso como a los propios personajes. John Mills, que interpretó al capitán Anson, no era un bebedor en la vida real, pero para el icónico final en el que Anson finalmente se toma una cerveza helada en Alex, Alejandría,
Fue forzado a tragar cerveza de verdad bajo las luces calientes del estudio, toma tras toma. Su expresión de dicha no es una actuación, es un alivio genuino tras horas de deshidratación. La brillantez de Ice Cold in Alex reside en cómo convierte la simplicidad en un arma. No hay vastos campos de batalla, ni épicas peleas aéreas, solo seres humanos contra un paisaje implacable. La arena y el sol se convierten en un antagonista como cualquier soldado enemigo. Al final de todo, cuando el vaso roza los labios y la bebida helada desciende, no es meramente una satisfacción cinematográfica, es una victoria pura y destilada. Pocas películas bélicas consiguen su recompensa de forma tan honesta como esta. In Which We Serve, de 1942. Imagina una película hecha no para entretener, sino para mantener unida a toda una nación. Ese fue el verdadero propósito detrás de In Which We Serve, el debut en la dirección de David Lean, co-creado junto al gran Noel Coward. Estrenada en los días más oscuros de 1942, no fue solo una película, era propaganda con un corazón que latía. La historia se desarrolla en flashbacks contados por los supervivientes de un destructor aferrados a una balsa salvavidas. A través de sus recuerdos, vemos el viaje del barco, las batallas y las pérdidas. Es una obra íntima y profundamente emotiva, creada para demostrar al pueblo británico que la resistencia y la lealtad resultaban tan importantes como la potencia de fuego. Coward basó la nave en el HMS Kelly, que fue comandado por su amigo Lord Mountbatten. Incluso tomó prestadas frases de los discursos reales de Mountbatten, lo que significa que algunas de las inspiradoras y conmovedoras palabras del capitán que escuchas en la película fueron las mismas pronunciadas en las cubiertas de los barcos reales. Esa verdad se filtra a través de la pantalla, dándole a la película un auténtico peso documental. Fue propaganda, sí, pero no vacía. Su poder provino de su autenticidad y de su negativa a endulzar el sacrificio. La resiliencia estoica, los actos silenciosos de coraje y el sufrimiento compartido hablaron directamente a las audiencias británicas que estaban viviendo esas mismas experiencias. Codirigir con Lean le dio a la película una fuerza cinematográfica mucho más allá de la mayoría de los filmes que levantaban la moral de su época. El ojo de Lean para el detalle, combinado con la escritura emocional de Coward, produjo una película de guerra que aún resuena hoy, no solo como historia, sino como arte. In Which We Serve es prueba de que a veces la película correcta, en el momento adecuado, puede hacer más que entretener. Puede ayudar a una nación a sobrevivir. Salió bien el día 1942. ¿Qué ocurre cuando la guerra irrumpe en tu pequeña y pacífica aldea? ¿Salió bien el día? Respuestas con un giro escalofriante que conmocionó a las audiencias en tiempos de guerra. En lugar de centrarse en los soldados, sigue a la gente de un tranquilo pueblo inglés mientras son repentinamente invadidos, no por bombas, sino por paracaidistas alemanes disfrazados de tropas británicas. Al principio, los intrusos pasan desapercibidos, parecen educados, disciplinados, incluso serviciales, pero a medida que los aldeanos empiezan a sospechar que algo anda mal, el idílico paisaje de Postal se transforma en un campo de batalla. Los vecinos toman hachas, escopetas y todo aquello que puedan encontrar para contraatacar. De repente, los ciudadanos comunes se transforman en defensores desesperados. Lo que convierte a la película en algo tan poderoso es su subversión. Ealing Studios, más conocido por sus comedias ligeras, produjo una película que distaba mucho de ser reconfortante. El público que esperaba un drama suave quedó atónito por la violencia y la intensidad. Para muchos, fue la primera vez que el cine sugería que una invasión podía sentirse tan cercana, tan personal. La película se filmó en el pueblo real de Tourville, cuyos residentes, según se informó, se sintieron inquietos al ver sus hogares convertidos en escenarios de una sangrienta lucha en pantalla. Ese impacto fue completamente deliberado. Era propaganda diseñada para sacudir a las audiencias, despertarlas y recordarles que la guerra podía llegar a sus propias puertas. Aún hoy, la película Went the Day Well se alza como un escalofriante recordatorio de que la valentía no se restringe únicamente al campo de batalla. A veces se descubre en los tranquilos callejones, entre tenderos y agricultores, cuando todo lo que resulta familiar se transforma de repente en una línea de frente. A Matter of Life and Death, 1946. ¿Y si la supervivencia misma fuera un accidente y el universo exigiera que la justificaras? Esa es la premisa extraordinaria de A Matter of Life and Death, un clásico de Powell y Pressburger que mezcla la realidad bélica con la fantasía cósmica. Comienza con un piloto de la RAF saltando de su bombardero en llamas sin paracaídas. Por toda lógica, debería haber muerto. Pero en un giro celestial, el ángel enviado a recogerlo falla su objetivo en la niebla.
Niebla. El piloto despierta con vida en la costa inglesa y se enamora perdidamente de una operadora de radio americana que guió sus últimas palabras. De repente, el cielo y la tierra colisionan cuando es convocado para defender su derecho a vivir en una corte cósmica. La película es una maravilla de imaginación visual. El mundo terrenal está en exuberante Technicolor, mientras que el más allá se filma en un crudo blanco y negro, creando un contraste impactante. La icónica escalera al cielo era una enorme escalera mecánica construida en el set, aterrorizando a los actores que debían subir sus 106 escalones sin pasamanos. Lo que hace que la película resuene no es solo la fantasía, es el momento. Al estrenarse tras la guerra, Gran Bretaña era un país golpeado, de luto y desesperado por historias de segundas oportunidades. Esta película les dio exactamente eso, recordando al público que el amor, la humanidad y la esperanza aún podían vencer, incluso a la sombra de la guerra. Incluso Martin Scorsese la ha calificado de revelación, pasándola como contrabando cuando la vio por primera vez. Un asunto de vida o muerte sigue siendo una de las películas inspiradas en la guerra más hermosas y audaces que se hayan hecho jamás, no porque muestre el combate, sino porque defiende el valor intrínseco de la vida misma. La vida y muerte del coronel Blimp, 1943. Es pomposo, anticuado y terco, pero también profundamente humano. El coronel Blimp es uno de los personajes más complejos jamás creados por Powell y Pressburger, y su película no es solo una historia de guerra, sino un amplio retrato de la propia Gran Bretaña a través de décadas de cambio. La película sigue a Clive Candy, un oficial cuya carrera abarca desde la Guerra de los Boers hasta la Segunda Guerra Mundial. No se le presenta como un héroe sin defectos, sino más bien como un hombre moldeado y a menudo cegado por la tradición. Sus valores de honor, de juego limpio y de conducta caballeresca se erosionan lentamente a medida que la guerra moderna desgarra los viejos códigos de comportamiento. Lo que hace notable a esta película es cuán audazmente cuestionó a la propia clase militar británica en plena guerra. Estrenada en 1943, se enfrentó a la sospecha del gobierno, y el propio Winston Churchill, según se dice, temía que dañara la moral. Sin embargo, lo que el público obtuvo fue algo más rico, una meditación sobre el envejecimiento, sobre el orgullo, y sobre la dolorosa comprensión de que las virtudes de ayer quizás no ganen las batallas de hoy. Visualmente, es suntuosa. Rodada en glorioso Technicolor, ofreció color a la audiencia en un momento en que los reportajes de guerra en blanco y negro dominaban por completo sus vidas. Deborah Kerr interpreta a 3 mujeres distintas a lo largo de la vida de Candy, simbolizando el rostro cambiante de la propia Gran Bretaña. La vida y muerte del coronel Blimp no es propaganda. Es una filosofía disfrazada de cine. Se atreve a mostrar que el heroísmo también puede significar soltar, adaptarse y confrontar verdades incómodas. Muy pocas películas de la época fueron tan ambiciosas, y por eso perdura como una de las más grandes. Las horas más oscuras, 2017. Una sola voz en una sala de guerra llena de humo puede cambiar el destino de las naciones. Darkest Hour se adentra en las tensas primeras semanas de Winston Churchill como primer ministro, cuando Gran Bretaña se enfrentó sola al poder de la Alemania nazi. No es una película de campos de batalla, sino de discursos, estrategia y voluntad inquebrantable. La transformación de Gary Oldman en Churchill es asombrosa, lo que le valió el premio de la Academia. Pero lo que hace que la actuación perdure no es el maquillaje, es la energía. Se ve a un hombre dividido entre la duda y la determinación, acosado por colegas y presionado para negociar la paz mientras su país se prepara para la invasión. El director Joe Wright emplea recursos visuales para acentuar la claustrofobia del poder. Pasillos angostos, estancias tenuemente iluminadas y planos cenitales del Parlamento te hacen sentir la opresión de la historia que se cierne sobre ti. Incluso hay una escena bastante controvertida donde Churchill se sube al metro de Londres para escuchar las voces de los ciudadanos de a pie. Una invención cinematográfica, pero que logra capturar la esencia de cómo sus discursos lograron unir a la nación. La hora más oscura se complementa a la perfección con Dunkirk, estrenada el mismo año. Una de ellas muestra el caos en la playa, la otra nos muestra las decisiones desesperadas tomadas a puerta cerrada. Juntos pintan un retrato más completo de un país al borde. Esto no es una película de guerra en el sentido tradicional. Es un emocionante thriller de liderazgo, un recordatorio de que, en ocasiones, el arma más potente en la guerra es una frase pronunciada en el momento justo. El Código Enigma, 2014. La guerra no se libra únicamente con aviones y barcos, sino que se combate con la inteligencia y las mentes.
El código Enigma cuenta la historia de Alan Turing y los descifradores de códigos de Bletchley Park, quienes descifraron la máquina Enigma y cambiaron el curso de la historia. En esencia, la película trata sobre la brillantez de un hombre chocando con las rígidas tradiciones que lo rodeaban. Benedict Cumberbatch interpreta a Turing como socialmente torpe, difícil y a menudo brusco, pero también como un genio cuyo trabajo acortó la guerra y salvó incontables vidas. Su máquina, precursora de las computadoras modernas, no fue solo una innovación, fue una revolución. La película tiene éxito porque hace que las matemáticas sean emocionantes. El director Morten Tyldum convierte la resolución de problemas en suspenso, alternando entre pizarras, relojes que marcan el tiempo y la abrumadora presión de los bombardeos diarios. Las apuestas están claras, descifra el código o mira cómo Europa arde. Aunque la película comprime la historia y se toma libertades para el drama, su verdad emocional impacta profundamente. El secretismo de Bletchley Park significó que el papel de Turing no fue ampliamente reconocido durante décadas, y la película lo reivindica como una de las figuras bélicas más vitales de Gran Bretaña. El Código Enigma es una película de guerra que no muestra trincheras ni cielos repletos de aviones. En cambio, se trata de una historia de gran persistencia, de intelecto puro y de esas batallas ocultas que resultaron ser tan cruciales como las que se libraron con fuego real. Demuestra que a veces las victorias más silenciosas son las más ruidosas a la larga. Their Finest, 2016. A veces, las mayores batallas se libran detrás de las cámaras, no en el frente. Su mejor obra es una carta de amor al arte de contar historias, ambientada durante el Blitz. Sigue a una joven reclutada para ayudar a escribir películas de propaganda destinadas a levantar la moral, pero en lugar de producir eslóganes aburridos, se encuentra dando forma a una historia que realmente conmueve a la gente. Gemma Arterton brilla como Catherine Cole, una guionista que navega por el mundo dominado por hombres de la producción cinematográfica de guerra. Ella se une a un actor cínico, interpretado por Bill Nighy, y a una productora muy decidida para crear una película que logre convencer a la nación de volver a creer en sí misma. Lo que hace especial a Their Finest es su enfoque en el poder de la narrativa. Mientras caen bombas fuera, los cineastas discuten, reescriben y buscan autenticidad dentro. Es metacine, mostrando cómo las películas sobre la guerra eran parte de la lucha bélica misma. La película captura la agridulce realidad de que incluso el arte creado para propaganda puede contener un corazón y una verdad genuinos. Visualmente baña a la Gran Bretaña de los años 40 en un cálido resplandor, equilibrando el humor con la angustia y el desgarro. Hay diálogos ingeniosos, romances torpes y momentos de una pérdida aplastante. Todo ello entrelazado con un tema, que las historias importan porque le dan a la gente algo a lo que aferrarse cuando todo lo demás se derrumba. Their Finest nos recuerda que a veces el coraje no es sostener un rifle, sino sostener una pluma o una cámara, moldeando la forma en que una nación se ve a sí misma. Un cierre perfecto para nuestra lista. Celebra tanto la resiliencia como la creatividad. Y ahí lo tienen, 15 de las mejores películas británicas de la Segunda Guerra Mundial jamás realizadas. Desde cielos rugientes hasta las silenciosas salas de descifrado de códigos, desde playas de caos hasta cines llenos de esperanza, estas películas demuestran que la historia no solo se recuerda en los libros, sino que se revive a través del lente del cine. ¿Cuál de ellas te impactó con mayor fuerza? Deja tus comentarios aquí abajo, dale al botón de suscribirte para más análisis profundos y que la conversación continúe. Después de todo, la historia perdura cuando contamos sus historias.